¿Cómo están? Buenos días. Disculpen un poco el retraso, hemos tenido unos inconvenientes técnicos, pero bueno, ya estamos aquí, se logró solucionar, que es lo más importante. Mi nombre es Claudia Espinosa, yo soy psicóloga ocupacional en Marsh. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes el tema de prevención y hostigamiento, de hostigamiento y acoso en el trabajo. Este es un tema que en realidad no es reciente, ¿no? La ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual salió en el 2003. Sin embargo, el reglamento, que ya nos ha hecho tomar más importancia del tema, salió en julio del año pasado. En este sentido, vamos a compartir el contexto en relación a este riesgo psicosocial que es tan importante para las organizaciones y las personas en general, además de algunos recursos y buenas prácticas que ustedes en sus organizaciones pueden implementar. Hemos invitado a Patricia Valverde, ella es psicóloga, psicoterapeuta. Además, se encarga de realizar justamente pericias en relación a temas de hostigamiento y acoso sexual, pericias psicológicas. Ella cuenta con 17 años de experiencia en temas de psicología, en la gestión de personas y en la gestión de riesgos psicosociales también. Te damos la bienvenida, Patricia, muchas gracias. Disculpa los inconvenientes técnicos y te doy el pase para que puedas empezar. Ok, muy bien, ante todo muy buenos días. Agradezco la invitación por parte de Marsh para poder hablar de este tema. Bien, Claudia lo ha mencionado, muy importante, un riesgo de factor psicosocial que ya se venía abordando del año pasado en diversas organizaciones, como es la prevención del hostigamiento sexual laboral, pero ahora vamos a ampliar un poquitito también a temas de acoso en el trabajo. ¿Correcto? Vamos a poder desarrollar esto. Y vamos a tener un espacio también de conversación para las preguntas o experiencias que cada uno de ustedes quiera realizar. Unos minutos previos, que son aproximadamente 10 minutos, ¿no? En relación a ello. Bueno, ¿qué vamos a desarrollar el día de hoy? Vamos a desarrollar los conceptos básicos relacionados al tema de hostigamiento y acoso laboral. Hay un marco normativo, un marco legal sobre estos temas, los mitos y manifestaciones más frecuentes, las consecuencias del hostigamiento y el acoso laboral, los pasos de intervención en la situación que se presentara alguna queja o un caso de hostigamiento, en este caso sexual laboral que está normado por el reglamento, qué hacer frente a un caso de hostigamiento y acoso laboral y cómo fomentar un ambiente libre de violencia en mi organización, ¿no? Muy bien, vamos entonces a desarrollar estos temas. Muy bien, vamos a desarrollar algunos aspectos importantes relacionados a conceptos básicos que es necesario estandarizar. Bueno, básicamente, ¿qué es el hostigamiento y el acoso? El hostigamiento y el acoso son formas de violencia, muchas veces en nuestro contexto, en nuestra realidad, muy normalizado y expresado, manifestado por uno o por varios trabajadores hacia una persona, ¿no? Comúnmente, a veces, bueno, ¿no? Comúnmente es de uno a uno, pero también podríamos ver de varias personas hacia una de ellas, ¿no? Es mucho menor de una hacia varias, ¿correcto? Ahora, algo importante dentro del tema de lo que es hostigamiento y acoso es una situación, vamos a remarcar esto y a ponerlo en letras mayúsculas, es un tema no deseado por quien es la persona hostigada, ¿no? O acosada. Es algo no deseado, no consentido, ¿no? Es algo que la persona, obviamente, y no siempre, acá hay algo importante también a considerar en el tema de la investigación y también de la prevención, que no siempre la persona, digamos, a quien se dirige estas situaciones o estos actos de hostigamiento y acoso, muestra un rechazo explícito, no siempre, ¿no? Más bien, a veces hay un rechazo implícito en un tema de poder evitar, ¿no? Evitar el lugar, evitar las personas, en este caso vamos a poner en esa realidad, ¿no? Evitar conectarse, evitar entablar una comunicación, ¿no? Que no quiere decir que haya un consentimiento por parte de ellos, ¿no? Eso es importante considerar. En el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud Laboral, perdón, el reglamento de la Ley de hostigamiento sexual laboral, menciona que no tendría por qué haber un rechazo explícito, ni tampoco el tema, algo importante, de la reiterancia, ¿no? Es decir,
No es necesario que se presenten muchas veces estas acciones para entender que es una situación de hostigamiento sexual laboral y en temas también de acoso. Basta con que solo una situación se presente en que la persona podría presentar alguna queja o denuncia sobre este tema. Algo importante también considerar es el tema de que es pluriofensiva, ¿no? Porque afecta diversos derechos que todos tenemos, como es el derecho a la libre expresión, a la libertad, al buen trato, ¿no? A la salud física, a la salud mental, ¿no? Y va a generar siempre un ambiente intimidatorio, hostil, de humillación, ¿no? Intimidatorio porque la persona se va a ver muy limitada a poder desempeñarse. Hay que considerar este aspecto porque definitivamente en una situación de hostigamiento, decíamos, no hay un libre de desenvolvimiento y aplicación de tus competencias, ni el obviamente sentirme a gusto porque ya se genera un ambiente tenso y desagradable. Y algo importante también a considerar es que no siempre la persona lo va a hacer evidente, decíamos, no porque no quiera, sino porque a veces no tiene las condiciones o las capacidades para poder hacerlo. Algunos hablan hasta de un perfil, ¿no? Del perfil del hostigado y un perfil del hostigador, un perfil del acosado y del acosador, ¿no? Y comúnmente algunas características en común es que en la persona que está siendo hostigada o acosada es que tiene muy limitadas habilidades emocionales y sociales para decir un alto, un no me gusta o no deseo, ¿no? O me incomoda, ¿no? Pero decirlo con esa firmeza, ¿no? Entonces vamos viendo también características en temas de autoestima, ¿no? Algunas afectaciones que se da y decíamos, y esto va a impactar de una manera negativa en la persona, en su buen desempeño, ¿no? Y obviamente en un ambiente laboral. Y a veces no podemos también saber realmente el impacto de nivel de daño y sufrimiento que pueda tener esa persona, a veces originando, vamos a ver, unas consecuencias de temas de trastornos a nivel de ansiedad, depresivos o mixtos. Muy bien, entonces es importante, decíamos, considerar estos conceptos básicos. Ahora, todo está enmarcado, decíamos, un elemento normativo, ¿no? Todos requerimos estos requisitos legales para poder hablar de este tema, ¿no? De hecho, que está enmarcado en la Ley de Prevención de Sanción de Hostigamiento Sexual, que no es reciente, esto salió hace muchos años, vamos a hablar hace exactamente 17 años que salió la Ley 2794-2. Sin embargo, comenzamos a hablar de manera, digamos, más relevante o digamos, con mayor frecuencia, más que relevancia, de este tema cuando sale el reglamento el año pasado, ¿no? También hay un marco normativo más grande que es la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo, ¿no? Como recordemos es la 29783. Y frente a este decreto supremo, ¿no? Salen también algunas resoluciones por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, por la SUNAFIL, que ahí tiene una resolución de superintendencia donde establece un protocolo de fiscalización en materia de hostigamiento sexual, y algo muy, muy reciente que salió este año, que es el reglamento de la Ley de Salud Mental, donde también menciona, ¿no?, de manera muy clara el desarrollo y el contexto de espacios de trabajo saludables y armoniosos, y donde hay una mirada clara a tolerancia cero a temas de hostigamiento y acoso laboral y al fortalecimiento de otras habilidades que la vamos a mencionar más adelante. Entonces, decíamos, todo esto está enmarcado en un marco que es importante considerarlo y digamos, tomarlo en cuenta para lo que uno va a desarrollar. Ahora, frente a esto, hay mitos y verdades, por ejemplo, en relación al tema del hostigamiento sexual laboral, ¿no? Hay mitos, por ejemplo, relacionados a creer, ¿no?, que el hostigamiento sexual solamente se desarrolla en algunos trabajos. Y la verdad es que podemos encontrarlo en diversos puestos y en diversas áreas, no solamente operativas, administrativas. Es un problema bastante común, le decía hace un momento, ¿no? No hay que perder de vista este concepto que esto se da en un entorno de violencia, donde vamos a encontrar protagonistas que va a ser el hostigado o el acosado y el hostigador, o los hostigadores o los acosadores, ¿no? Y muchas veces es callado, ¿no? Y decíamos normalizado porque hemos creído en el transcurso del tiempo que esa era la manera de relacionar.
y que no pasaba nada, o que eran solamente pequeñas bromas, entre comillas, ¿no? Y había que callar, minimizar. Muchas veces decíamos quien es hostigado lo hace no porque desee, sino por miedo, por vergüenza, o por algo que menciona mucho en las pericias, por temor a perder un trabajo o por temor a que no les crean, ¿no? Otro mito que se tiene también claro es que las conductas sancionadas por la ley, dice, solamente son acciones, es decir, solamente la hostigación o el hostigamiento puede darse por acciones, es decir, todo aquello que no implique una acción, como es la mirada, las frases o los comentarios, no constituyen temas de violación de derechos. Esto es un mito porque sí lo constituyen. Hay diversas, hay un amplio abanico de manifestaciones en temas de hostigamiento sexual laboral. Y el tema de hostigamiento sexual laboral básicamente no solamente es el tema, como su nombre dice, sexual, o sea, de componente sexual, conductas de componente sexual, sino también conductas de componente sexista. Entonces es importante considerar que no solamente tiene que realizarse algo, digamos, como una acción, vamos a decir algo muy puntual, un tocamiento, ¿no?, para poder pensar que esta es una situación de hostigamiento. Ahora, uno puede pensar que no, que digamos, unas bromas en doble sentido, o subidas de tono, ¿no?, o algún, entre comillas, piropo, ¿no?, tendría que aclararle al otro, ¿no?, o algo mucho más clásico, ¿no?, escuchar, en el fondo, dice que no le gusta, pero sí le gusta, ¿no?, y no, o sea, toda frase de contenido sexual, ¿no?, con señalamiento a algunas partes del cuerpo, o con todo aquello que rompe algo tan básico en toda relación humana que se llame respeto, se constituyen situaciones de hostigamiento cuando el otro no lo desea, no quiere o no lo consiente. Esto es importante también resaltar. Ahora, ¿solo algunas mujeres son hostigadas? No, cualquiera puede ser hostigado. Este es un gran mito, ¿no? Pensar que solo las mujeres guapas, que solo las mujeres jóvenes, ¿no?, son hostigadas. Cualquiera puede ser hostigado, ¿no? Cualquier persona, varón, mujer, cualquier persona de algún tipo de identidad, orientación sexual diferente, personas de diferentes nacionalidades también, el tema de la discriminación por temas étnicos, por temas de aspecto físico, ¿no?, por temas de lugar de procedencia, también se convierte un tema de hostigamiento o acoso laboral. Entonces es importante considerar, imagínense que si para una mujer es difícil poder hablar de este tema y poder, digamos, evidenciarlo, para un varón es doblemente difícil por los patrones socioculturales que todos nos manejamos, porque obviamente se ve evidenciado o quebrado aparentemente la imagen, ¿no?, del varón, ¿no? Entonces si para un varón es difícil, para una persona de repente de otra condición u orientación sexual o en otro contexto también es bastante complicado, ¿no?, por más que a veces sea evidente una situación. Entonces, aquí tenemos algunos mitos en relación a temas decíamos, de hostigamiento sexual. También es importante considerar algo básico, ¿no?, que tiene que ver con el aspecto de la diferenciación, ¿no?, entre lo que es el hostigamiento y el acoso. Todavía hay mucha confusión, hay mucha superposición, por ejemplo, la misma ley y reglamento de hostigamiento o de prevención frente al hostigamiento sexual laboral menciona de manera indistinta hostigamiento y acoso, ¿no?, pero digamos quisiéramos hacer de repente alguna diferenciación, como lo establece un poco la literatura, ¿no? Hostigamiento sexual laboral, muchas veces se habla que es el ejercicio del poder de alguien, o sea, de alguien que tiene un poder frente al otro, ¿no? ¿Quién tiene un poder frente al otro? Porque esto también se enmarca en una situación de violencia. Alguien que tiene un cargo mayor al otro, alguien que tiene de repente mejores condiciones o habilidades sociales para poder intimidar al otro, ¿no? Y esto también es importante recordar porque la ley es muy clara y el reglamento en este aspecto es muy claro en decir que aquella persona, ¿no?, que abusara del poder teniendo un cargo y a la vez hostigando, el nivel de sanción es doblemente mayor debido al aprovechamiento de esta, digamos, de esta relación no horizontal, ¿no?
Y una situación de acoso laboral es una forma de violencia en la que obviamente no existe una subordinación. Muchas veces un acoso laboral se puede dar, digamos, cuando a veces hay un tema de compañeros de trabajo en una misma área, ¿no? Y yo ejerzo, digamos, también aprovechando este poder que tengo porque tengo mejor poder de manejo del contexto, de la situación, frente a una persona de repente con habilidades más limitadas, ¿no? Y que está en un estado de indefensión o de riesgo, ¿no? Entonces, también es importante considerar, digamos, para enmarcar esta diferenciación, aunque decíamos en el reglamento y en la ley muchas veces se usa de manera indistinta estos términos si quisiéramos hacer esta diferenciación, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a entender, ¿no? Y a considerar que en temas de hostigamiento y acoso laboral vamos a ver que hay 5 tipos esenciales de actitudes que se muestran, ¿no? Aquellas que van a minar o disminuir la posibilidad de poder comunicarse de manera adecuada y efectiva, ¿no? Con las demás personas, aquellas que van a eliminar la posibilidad de establecer o de seguir manteniendo contactos sociales con la víctima, aquellas que van a desacreditar su imagen, su honor, ¿no? Su reputación, y aquellas que van a reducir la ocupación de la persona porque van a desacreditar no solamente su imagen, sino su desempeño o su desempeño básicamente profesional dentro de la organización. Entonces es importante también considerar estos 5 tipos esenciales de actitudes, ¿no? Que se vayan a dar. Ahora, existen diversas manifestaciones que uno puede mostrar en temas de hostigamiento y acoso laboral. Es importante considerar, por ejemplo, que en temas de hostigamiento sexual laboral, decíamos, existe aquellos de componente de contenido sexual y aquellas manifestaciones de componente de contenido sexista. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquellos de componente de contenido sexual son aquellas, como su nombre lo dice, son aquellas dirigidas a aspectos sexuales, ¿no? Por ejemplo, preguntar sobre la vida íntima sexual de la persona, o promesas a cambio de favores sexuales, o insinuaciones, decíamos bromas en doble sentido, imágenes, gráficos, gestos, miradas, con este contenido sexual, ¿no? O ya cosas más gruesas y más, digamos, de mayor complicación, como es acercamientos corporales, tocamientos, roces innecesarios, ¿no? Todo esto va relacionado a ese aspecto, ¿no? Ahora, aquellos de contenido sexista son aquellos prejuicios o estereotipos que muchas veces nosotros manejamos en función a lo que creemos que debería ser la mujer, a lo que creemos o que no debería hacerlo, o que lo que creemos que debería ser varón o no debería hacerlo, o aquel de una orientación, sexual diferente, ¿no? Entonces, son aquellas igual, ¿no? Dirigido a través de bromas, expresiones, comentarios, figuras, imágenes, conversaciones en redes sociales, ¿no? O sea, son todas aquellas situaciones que van relacionados y que van a denigrar a la persona en relación a ella. Y la diferencia en temas en general, con temas de acoso laboral, ahora, y que podría darse de ambas partes, es cuando hay, por ejemplo, esta suerte de discriminación, decíamos, por el lugar de procedencia, por la raza, por el color, ¿no? Y muchas veces se van a dar en poder, decíamos, minar la posibilidad de poder opinar, restringir su capacidad de expresión, o se le va a asignar de repente tareas sin un sentido claro para el puesto por el cual fue contratado, o va a haber críticas constantes, o va a haber expresiones humillantes hacia la persona, ¿no? O va a haber de pronto, digamos, traslados innecesarios o cambios, muchas veces, sin, digamos, una justificación clara. Es por el simple hecho, decíamos, de mantener estas creencias o estos estereotipos, y en algunos casos, obviamente, la amenaza de violencia física o de violencia menor también, ¿no? Entonces, puede encontrar en algunos casos, como parte a veces del proceso de investigación, la combinación de temas de hostigamiento sexual
y temas de acoso laboral, ¿no? O sea, el tema de aspectos de componente a veces sexual y aspectos de minar de repente el libre desempeño, el libre desenvolvimiento, la libre expresión, muchas veces con frases humillantes hacia la persona, ¿no? En especial cuando la persona se resistía dentro de los recursos que podía tener para no poder de repente acceder a este tipo de presión que les mostraba, ¿no? Entonces, decíamos, ahí un poco surge la diferenciación en este tipo de manifestaciones que hay tanto de hostigamiento y de acoso laboral. Ahora, todo esto va a tener, decíamos, un impacto no solamente en la salud física, sino en la salud mental, ¿no?, de la persona. Ahora vamos a ver un impacto en diferentes niveles, o sea, hay un impacto a nivel psicosocial también, ¿no? No solamente impacta a nivel individual, sino a nivel familiar, a nivel laboral, ¿no? Y en todas las esferas de la persona. A nivel individual, decíamos, una de las cosas más evidentes es que se trastocan algunos patrones básicos del desarrollo de la persona, se altera el sueño, se altera la alimentación, comienza a tener manifestaciones a nivel psicosomático, dolores de cabeza, tensión muscular, ¿no?, lumbares, asociados directamente a este tema, no al tipo de trabajo que desempeñan, ¿no? Dolores de estómago, temores, ¿no?, incremento a nivel emocional de miedo, angustia, fastidio, rabia, impotencia, ¿no?, desesperanza, y en algunos casos hasta el abuso de consumo de drogas, ¿no?, y obviamente el incremento de un nivel de estrés alto. Ahora, a nivel laboral vamos a ver también el incremento de errores en el trabajo, no porque no pueda desempeñarse bien, sino a raíz de estas situaciones, ¿no? Comienza, decíamos, a mostrar un rechazo implícito, comenzando a comunicarse poco, comenzando de repente, en este caso, bueno, no una ausencia física, ¿no?, sino de repente una ausencia de poder conectarse, cumplir con los pendientes, y cuando las personas a veces asistían, mencionaban a veces, obviamente, el estar más distraídos y que los exponía probablemente a accidentes laborales, ¿no? Y en el ámbito social, definitivamente a veces había un rechazo, ¿no?, por parte, digamos, o un rechazo por quien era la víctima a poder establecer un contacto social, ¿no?, el cansancio, y decíamos este aspecto de aislamiento, el tema de estar pero no estar ahí, que es un tema de presentismo, ¿no?, y problemas asociados más a su vida ya familiar, a veces problemas de pareja, problemas con la persona, comenzar a ausentarse ya de repente de trabajo o renunciar, ¿no?, y esto le iba a generar otros problemas asociados como temas económicos, ¿no? Entonces, a veces también encontramos, digamos, algunos patrones que no vamos a verlo necesariamente en todas las personas hostigadas o acosadas, como que a veces también son parte de entornos violentos en sus entornos cercanos, ¿no? Podemos saber temas también de violencia de pareja, de violencia familiar, que va asociado, decíamos, a una característica en común de esa persona para poder ser violentada también en diversos entornos, ¿no? Entonces, es importante, decíamos, considerar también esas consecuencias, porque el impacto muchas veces genera algunos trastornos a nivel, o algunos síndromes o trastornos a nivel de ansiedad, que es lo más común, o trastornos depresivos o síndromes depresivos, o situaciones relacionadas a ambas, y que obviamente siguen manteniendo esta situación por la necesidad imperiosa de necesitar seguir teniendo obviamente un ingreso económico, ¿no? Más aún en este contexto, que la situación es bastante complicada, porque también podríamos encontrar, y esto es importante también, comenzar a ver cómo es que vamos a desarrollar estas redes de información y de prevención y de manejo de casos de hostigamiento y acoso laboral en esta realidad, ¿no?, que hoy nos toca vivir y que seguimos trabajando nosotros, pero desde casa, y podría haber otras manifestaciones que no siempre van a ser manifestaciones físicas en relación a este tema, ¿no? Muy bien, entonces es importante, decíamos, considerar que existen procedimientos generales de investigación y sanción según la norma, según el reglamento, para temas, vamos a puntualizar, de hostigamiento sexual laboral. Aún para temas de acoso no sale una ley ni un reglamento, ¿no? Pero definitivamente esto es un muy buen inicio, ¿no? Ya hay digamos, otras realidades que ya muestran
un marco normativo en temas de acoso laboral, porque decíamos que no siempre va a ser sexual ni sexista, puede existir otras manifestaciones, pero este procedimiento está enmarcado para temas de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Y la norma establece 3 etapas para poder realizar este procedimiento, que es la etapa de protección, la etapa de investigación y la etapa de sanción. Entonces, en la etapa de protección vamos a encontrar, en este caso, a la víctima o al posible hostigado o acosado, quien va a presentar su denuncia o queja, ¿no? Decíamos, por eso es importante, digamos, restablecer los medios y los canales para que la persona pueda presentar alguna denuncia o queja sobre esto, y quien acoge y quien recepciona esta queja o denuncia sobre este tema es el área de recursos humanos o quien haga de sus veces a través de un oficio, y a través de este momento comienza el procedimiento para poder realizar y luego pasar a las siguientes etapas. En este contexto, el reglamento establece 2 cosas puntuales en la etapa de protección. Una, de que la víctima se le tiene que brindar algún tipo de canal de atención médica o psicológica. Bueno, en este contexto todo va a ser vía virtual, ¿no? A través de teleconsultas, y le establece un día hábil para poder brindar estos canales de atención, y establece 3 días hábiles para brindarle canales de, para brindarle el tema de lo que es básicamente las medidas de protección. Ahí ha habido un pequeño error, ¿no? La medida de protección, que son, en este caso, la ley establecía, ¿no? El reglamento establecía, antes de que todo esto ocurriera, obviamente el distanciamiento del posible hostigador, ¿no? En cuidado de la víctima, es decir, poder cambiarlo del área de trabajo, el poder de repente suspenderlo, o el poder cambiar a la víctima si es que está solicitada, ¿no? Ser cambiada de un espacio, porque no hay un contacto físico. Aquí hay una enorme ventaja porque ya no hay un contacto físico, ¿no? O sea, en un mismo lugar de trabajo. Entonces, toda esta etapa de protección es, realizada, decíamos, por el área de recursos humanos en tiempos que lo establece la ley, y, estableciendo estas medidas básicas, ¿no? En esta primera etapa. Luego pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de sanción. En esta etapa de sanción, ya el área de recursos humanos, decíamos, inició el procedimiento, comunicó al Ministerio de Trabajo que ya se presentó, eso también era importante y es importante mencionarlo, comunicar al Ministerio de Trabajo que se ha presentado, que se ha reportado un caso, una denuncia, y que se está comenzando a iniciar un procedimiento, porque si esto no se comunica, también existe una sanción sobre ello, ¿no? Por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización para ámbitos privados y para ámbitos públicos, quien fiscaliza es Servir, ¿no? Y el área de recursos humanos tiene un día hábil para comunicar al comité, ¿no? Que es un conjunto de personas que se han establecido, que se llama Comité de Intervención, quien va a iniciar en esta segunda etapa de investigación, valga la redundancia, la investigación de todos los hechos que se han presentado, ¿no? Entonces, el comité de intervención, que ya tendría que constituirse o haberse constituido, hubo una fecha límite de constitución que fue el 23 de enero, para que las entidades puedan, reconocer, ¿no? y poder, en algo parecido al Comité de Seguridad y Salud de Trabajo, poder elegir a sus representantes, porque existe una... un grupo, un 50% que lo elige el empleador y un 50% que lo eligen los empleados, ¿no? Bajo una manera democrática, y el reconocimiento de toda la organización de quiénes son estas personas que conforman el comité. Entonces, este comité se constituye, en esta etapa de investigación tiene 15 días calendario para realizar la investigación sobre los hechos, para buscar todos los medios probatorios, ¿no? Que pueden partir desde declaraciones de testigos, directamente de las partes implicadas, testigos claves, todas las medidas probatorias que pueden, decíamos, hablar desde evaluaciones, pericias, análisis, fotografías, conversaciones, correos, todo lo que pueda probar que esa situación, se dio, ¿no? Y en función a ello emite un informe con las recomendaciones donde sugiere, ¿no?
donde no determinan, porque hay que entender que el comité de intervención es un comité asesor más no ejecutor, de las medidas de sanciones, sugiere medidas de, primero de la gravedad de los hechos, de las medidas de sanción, ¿no? Pero también las medidas preventivas para que esta situación no vuelva a darse. Y en ese momento acaba, digamos, la función del comité de intervención, ya pasando a una etapa de decisión, esto lo recepciona el área de recursos humanos nuevamente, y recursos humanos tiene 10 días hábiles más para poder comunicar a ambas partes, en este caso a la posible víctima y a la posible hostigador o acosador, y ambos puedan presentar sus alegatos, ¿no? Su descargo necesario, y después de estos 10 días hábiles, el área de recursos humanos emite una resolución donde ya culmina el procedimiento y establece cuáles son las acciones tomadas, y esto también es comunicado al Ministerio de Trabajo. Entonces, esas son las 3 etapas bien delimitadas que establece el reglamento, ¿no? Ahora, hay otra pregunta también, ¿no? Importante, ¿no? Si realmente el hostigamiento sexual es un delito, ¿no? Digamos, decíamos, muchas veces se habla de manera indistinta el tema de hostigamiento o acoso, ¿no? En el artículo 176 del Código Penal establece que sí, ¿no? Aquel que vigila, persigue, hostiga, asedia a una persona puede tener, obviamente, la pena privativa de su libertad mayor de 3 años, digamos, no menor de 3 años y mayor de 5 años, ¿no? En la inhabilitación de lo que corresponda. Igual, digamos, y en la parte más agravada, obviamente si la víctima, digamos, hay aspectos más serios, ¿no? Si la víctima de repente se encuentra en una situación de gestación, o hay un tema ahí y miren, vuelven a marcar el tema de la dependencia y subordinación, porque es mucho más grave quien hostiga, acosa cuando abusa del poder, no solamente de las características que tiene, sino obviamente del puesto que se le compete, ¿no? O sea, que desarrolla dentro de una organización, y también tiene una pena privativa mayor al que se está establecido. Entonces es importante también recordar que sí hay un marco en el Código Penal que establece un tema de sanción, ¿no? Y hay que recordar que también esta situación, porque claro, todo este proceso de investigación se realiza internamente, es decir, dentro de las organizaciones, ¿no? Y donde cual la persona también podría tener la posibilidad de poder presentar su queja, así lo establecía también el reglamento, de poder presentar su queja al Ministerio Público o al Centro de Emergencia Mujer, o digamos también a la SUNAFIL, si yo creo que de repente mi organización no fue muy objetiva en el proceso de investigación y no tomó las acciones preventivas adecuadas que resguarden, ¿no?, mi vida, ¿no?, porque hasta puede verse expuesta a la vida. Este reglamento salió también, digamos, empujado por esta situación muy mediática que todos recordamos hace algunos años, de la muerte de una joven en un servicio, digamos, de transporte público, ¿no?, quemada por un compañero de trabajo, ¿no? Entonces, esta es la situación más grave, ¿no?, de una situación de hostigamiento u acoso laboral, que es el tema también de la muerte de la víctima. Entonces, sí hay un tema también, decíamos, penal que respalda estos aspectos, ¿no? Muy bien. Entonces, sin embargo, todavía decíamos no existe un procedimiento claro en temas de acoso laboral, ¿no? Pero definitivamente esto se va a ir enmarcando en la medida que se vayan desarrollando algo. Digamos, ya hay algunas puntaladas en poder ver más medidas preventivas dentro del reglamento de la ley de salud mental, y definitivamente esto en la medida de también cómo nos reacomodemos a esta manera hoy de trabajar, ¿no?, que también un poco resguarda a la persona, ¿no?, porque están dentro de sus hogares, ¿no? El tema de situaciones más serias o manifestaciones más serias de hostigamiento o acoso laboral no quiere decir que no vayamos viendo qué otras situaciones se van presentando. ¿Qué hacer frente a un caso de acoso, hostigamiento laboral, ¿no? Definitivamente aquí decíamos no solamente es la capacidad de reaccionar frente a algo, sino también de prevenir, informar y desmitificar, decíamos, porque hace un momento mencionamos una serie de mitos que todavía acompañan
a nuestra cultura, ¿no? En temas de la normalización de formas en cómo hemos aprendido en el tiempo a relacionarnos. Entonces, algo importante y básico es el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento de saber escuchar, de saber, decíamos, y esto es un aspecto bastante preventivo, ¿no? El aspecto de poder, digamos, dar por importante aquella información que escuchamos, que nos lo comentaron, o que directamente la persona no nos hizo llegar, a pesar que todavía no existe una queja o denuncia formal, ¿no? Es importante orientar y explicar a la persona cuáles son las diversas manifestaciones, porque de pronto, decíamos, no solamente el comité, ¿no? Cualquiera de nosotros podría, digamos, ser, claro, ¿no? Protagonista de una situación, pero también podríamos conocer de casos muy cercanos de personas que puedan estar pasando por esto y decíamos de muchas realidades que los lleva a no querer presentar una denuncia o queja. Entonces es importante orientar, ¿no? Ponernos en el pellejo de la otra persona, explicar que existen diferentes manifestaciones o que eso que está pasando realmente es una situación de hostigamiento, de acoso laboral y que es importante, digamos, animarlo a que pueda presentar también una denuncia, ¿no? Aunque la ley también contempla que si la persona no la presenta puede también presentarlo un tercero, ¿no? Y el procedimiento y todas estas etapas, digamos, transcurre de la misma manera como si lo presentara la misma víctima, ¿no? Es importante mostrar un respaldo y esto va direccionado ya de manera directa al área de recursos humanos a quienes van a abordar estos casos, ¿no? El poder respaldar, el poder que la persona sepa que va a poder haber algún tipo de respuesta frente a eso, que no se va a minimizar la situación, ¿no? Que va a mostrarse una posición objetiva en el proceso de investigación, ¿no? De que es importante para quienes estamos directamente involucrados en este tema, de poder hacer una mirada también de qué creencias todavía manejamos, ¿no? O qué nos mueve a nosotros cada vez que escuchamos esto, ¿no? ¿Por qué emociones transitamos cuando vemos una situación como esta, cuando la escuchamos, cuando nos lo comparten, o cuando viene alguien y presenta su queja, ¿no? De repente todavía presentamos algunas creencias en pensar de que esta es la manera, de que es una exageración, de que hablar de acoso y hostigamiento sexual es un tema sumamente serio, que tendría que haber pasado hace mucho tiempo, de que por qué ahora, ¿no? Entonces también habría que hacer una mirada interior de qué estereotipos estamos manejando en relación a ello y definitivamente ofrecer la confianza y digamos la posibilidad de mostrarle a la otra persona de que vamos, decíamos, a realizar esta investigación tomando en cuenta las realidades, ¿no? Tomando en cuenta la declaración de la persona, tomando en cuenta también la declaración de quien está siendo señalado como hostigador o como acosado, ¿no? Tomando en cuenta los medios probatorios que ellos están mostrando, ¿no? Entonces es importante, decíamos, tener en cuenta todos estos elementos. Y algo súper importante, digamos, quienes ya realizamos un proceso de no solamente de captación de esta información, sino de investigación, y que lo menciona también claramente el reglamento, es el tema de la no revictimización, ¿no? O sea, no es saludable, no ayuda, ¿no? En ningún momento poder hacer que la persona que ha pasado por todo esto tenga que estar contando muchas veces su experiencia para tener que revivir, ese es el tema de revictimizarse, ¿no? Tener que revivir la situación o estar minimizando lo que está diciendo, pensar que es una exageración, ¿no? O pensar, o digamos, generar más bien más emociones negativas en la otra persona como culpa, como señalamiento, ¿no? Entonces, el reglamento es muy claro de que es importante, ¿no? Que quien aborde esto, decíamos, tenga estas competencias mínimas para poder manejar estos aspectos, ¿no? Básicos, digamos, en el abordaje, ¿no? Desde el momento en que yo recepciono o el momento en que alguien en la confianza me comenta alguna situación que sé relacionado a este tema. Muy bien. Ahora, ¿cómo poder, digamos, fomentar, ¿no? un ambiente libre de violencia relacionado a ello, que ya son más medidas preventivas, ¿no? Primarias, que me ayudan a poner un alto y decir que hay una tolerancia cero
a toda situación de hostigamiento y acoso laboral, ¿no? Que esto directamente lo dice el reglamento de la Ley de Salud Mental, que deberíamos fomentar ambientes de trabajo libres de cualquier indicador de violencia. Entonces es importante desde donde estamos, ¿no? Comenzar a hablar de este tema, de sensibilizar al personal, de aprender a poder informar sobre esto, ¿no? De hablar, de poder comprometernos a todos, ¿no? Y cuando hablamos de todos, hablamos de compromiso desde la alta dirección. Definitivamente hoy hay otros temas no menos importantes que estos, ¿no? Pero de repente más prioritarios, que están abocados las altas gerencias o la alta dirección, las gerencias sobre el contexto que estamos viviendo, pero también, ¿no? Es importante, decíamos, comprometer, hablar de esto, continuar sensibilizando, continuar mirando, ¿no? Cómo van los avances en el manejo de nuestro clima laboral, si ya hicimos una evaluación y ya comenzamos a tomar acciones, y si no lo hemos hecho, buscar la manera de hacer una evaluación de clima laboral, en este contexto, cómo la gente se va sintiendo, qué está pensando, qué nos está preocupando, cómo va el tema de la cultura de la organización, cómo nos estamos también aprendiendo a comunicar y comunicando al personal en general, de cuáles son los canales que actualmente tiene para presentar una queja. Antes yo podía acercarme al área de recursos humanos, ¿no? Y poder de repente hablar este tema directamente, ¿no? Cara a cara. Hoy no, hoy tendría que de repente ver y generar algún cuestionario, algún formato donde yo pueda de repente escribir, ¿no? O pueda primero establecer un primer contacto con la persona. Entonces hay que buscar las maneras, y esto es un reto para el área de recursos humanos, para el área de comunicación interna, ¿no? De buscar la manera efectiva en que todas las personas sepan qué hacer y cómo hacer cuando quisieran presentar alguna queja o denuncia sobre este tema. Es importante también, decíamos, hacer una evaluación de indicadores de tema de hostigamiento sexual. Esto va de la mano mucho con la evaluación anual de riesgos psicosociales. Hoy el tema de riesgos psicosociales también está cobrando muchísima importancia. Tenemos que saber en qué condiciones las personas están trabajando actualmente, qué limitaciones, qué afectaciones van teniendo, ¿no? Y hacer una evaluación si hay algún indicador de hostigamiento sexual que no siempre se ve reflejado en alguna queja. Si es que no hay una queja, no quiere decir necesariamente que no exista algún indicador que alguien, decíamos, por diversas razones no formaliza, ¿no? esta denuncia. Ahora es importante tener un grupo de vigilancia, ¿no? Que permita ir viendo, digamos, monitoreando este tema de hostigamiento sexual, que podría ser el comité de intervención, que no solamente se reunirá cuando, a pesar que el reglamento así lo establece, cuando haya una queja formal y tenga que hacer la investigación, también puede tener un rol preventivo de orientación y podría establecer reuniones. Algunos comités que veníamos ya trabajando antes de este periodo de cuarentena, ¿no? Venían de repente estableciendo reuniones cada 3 meses, también para ver qué realidades, qué situación está presentando, con qué desafío de repente ahora van a tener que toparse, ¿no? Entonces también es importante ir viendo esto, y esto es algo muy básico que lo establece el reglamento de la Ley de Salud Mental, que es fortalecer el tema de los vínculos, pero los vínculos positivos, los vínculos saludables, ¿no? Capacitar en fortalecer en temas de buenas relaciones y de inteligencia emocional, y elementos que prevengan diversos aspectos de violencia, también en diversos ámbitos, ¿no? No solamente todo lo que ayude y fortalezca a la persona en habilidades socioemocionales, no solamente lo va a fortalecer para temas de trabajo, ¿no? Sino también para diversos aspectos de esfera de la vida, ¿no? Y por ende todo es cíclico. Entonces es importante también ir aprendiendo a relacionarnos de una manera respetuosa, de una manera armoniosa, ¿no? Ir, decíamos, cambiando esquemas en cómo veníamos haciéndolo y cómo tendría que ser a partir de ahora, ¿no? Y digamos, en esta realidad. Entonces, esta es una manera importante, decíamos, de fomentar este ambiente. También el Ministerio de Trabajo creó frente a esto un servicio que se llama Trabaja Sin Acoso, o Trabajo Sin Acoso. Generó una línea que es la 1819, donde uno podría llamar para recibir algún tipo de orientación psicológica o legal, ¿no? En relación a este tema.
también, digamos, colgó esta guía, que es una guía bastante interesante, una guía práctica de trabajo sin acoso, también para brindar una orientación más detallada. Estuvo realizando algunas capacitaciones, denominó el día 27 de febrero, si mal no recuerdo, un poquito a veces uno se desorienta la fecha, 27 de febrero, como el Día Nacional de Prevención del Hostigamiento Sexual Laboral, ¿no? Y también, ¿no? Es más, la Organización Internacional del Trabajo hasta hace 2 semanas, ¿no? Estas 3, ¿no? También estaba trabajando con mucha fuerza este tema a nivel mundial, denominando, ¿no?, el día 29 de abril, o habiéndolo denominado, ¿no?, el día 29 de abril como para trabajar temas de seguridad y salud de trabajo, como la prevención en temas de acoso laboral, ¿no? Y decimos, venía haciéndolo porque hace 3 semanas cambió el tema a raíz de toda esta situación, ¿no? Cambió el lema, ¿no? Pero imagínense la relevancia que también venía dándose no solamente en nuestra realidad cercana en el Perú, sino también en una situación a nivel mundial, ¿no? Entonces también existe este soporte por parte del Ministerio de Trabajo que uno podría tener. Muy bien. Muy bien, entonces aperturamos el espacio de conversación para algunas preguntas o comentarios en relación a este tema. Es muy importante para nosotros poder escucharlos y poder ver qué aspectos podríamos ir, digamos, compartiendo ¿no?, o desarrollando sobre ellos. Ok, muchas gracias, Patricia. En aras del tiempo voy a leer algunas preguntas que nos han hecho llegar. ¿Qué hacer cuando el hostigador es de la alta gerencia o el propio gerente o dueño de la empresa? Bueno, ¿qué hacer? Es el mismo procedimiento, ¿no? La situación, decíamos, podría verse tanto del lado horizontal como del lado vertical. Es el mismo procedimiento que hacer, en este caso, de poder, digamos, ser muy valientes, ¿no? Y poder presentar esta queja en el entorno, primero más interno que nuestra organización. Definitivamente, de hecho, esto genera muchísima desconfianza, ¿no?, en la posibilidad de que exista una objetividad en la investigación. Si yo siento que al final, dentro de este proceso interno, obviamente no se llega a una solución clara, ¿no?, que puede ser complicada, tengo otras entidades fuera de mi organización donde yo puedo también presentar esta denuncia. Por eso decíamos que en paralelo el reglamento establece que uno podría también presentar su denuncia al mismo Ministerio de Trabajo, ¿no? Podría presentar su denuncia a la SUNAFIL, podría presentar su denuncia al Centro de Emergencia Mujer o podría presentar su denuncia también al Ministerio Público, dependiendo un poco de la situación, ¿no? Pero acá lo importante es que es totalmente necesario y válido poder presentar la denuncia y atrevernos a hacerlo, ¿no? Porque lo que hoy pueda ya estar viviendo puede ser también una realidad para otras personas que tampoco se atrevieron a realizarlo. Perfecto. ¿El comité debe o puede resolver casos de acoso laboral que no sean sexuales? Sería una buena práctica, podría yo sugerirlo de esta manera. No está enmarcado, decíamos, dentro del reglamento, pero sería una buena práctica, decíamos, no solamente abocarnos a situaciones relacionadas a temas únicamente de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Porque eso nos permite, decíamos, también marcar precedentes para poder ver en qué aspectos tendríamos que ir corrigiendo o qué aspectos en profundo, porque cuando uno hace una investigación también establece recomendaciones y en esas recomendaciones uno saca lecciones aprendidas, es decir, qué dejamos de hacer o qué tendríamos que profundizar o qué tendría que afinarse de por qué esta situación se ha venido dando o cuánto tiempo se ha dejado pasar. O sea, digamos, el reglamento directamente no lo establece, pero podría ser una buena práctica hacerlo. Muy bien. El comité, se suele confundir o malinterpretar acciones y cometer errores. ¿Cómo podemos ser más eficaces al identificar un acoso? Cuando hablamos de acoso,
¿Claudia? Sí, se cortó. Escucha? Ahora sí. Sí, se cortó un momento. ¿Se escucha Sí. ahora? Sí, se escucha muy bien. Ok, perfecto. Entonces, decía de que acá es importante no perder conceptos básicos y claros, como entender de que efectivamente, ¿no? A veces uno podría malinterpretar una situación, pero cuando está enmarcada en una situación de violencia, y no hablamos de una violencia en el tema netamente físico, sino de violentar a alguien, que es romper dos aspectos básicos de toda relación humana, que es el respeto y la confianza. El hecho que yo me tenga mucha confianza con alguien no quiere decir que tenga que exponerlo, ¿no? Hay una frase muy común que dice, cuanto más, digamos, confianza tienes, menos expones al otro, ¿no? Entonces, esto es importante, si hemos considerarlo, pues se me está yendo un poco la conexión. ¿Claudia? Sí, se escucha, Pati. Ok, bien. Entonces es importante, decíamos, no perder de vista estos aspectos porque, claro, ¿no? De hecho que pueden haber días complicados, ¿no? Hasta trabajar de aquí nos puede estar generando esta dualidad de espacios en simultáneo que a veces no podemos manejar y no siempre a veces nuestras reacciones van a ser las mejores, podemos a veces estar más reactivos, más hostiles, irritables, ¿no? A veces contestar mal, ¿no? Pero si esto se vuelve una práctica o una manera de tratarse, también existen maneras de poder reparar respecto de una relación, ¿no? Disculparse, pedir perdón, ¿no? Asumir, identificar la emoción y hablar de esto, ¿no? En este contexto de repente que estamos viviendo. Pero toda situación que lleva a un tema de aprovechamiento, a un tema de ejercer a un nivel de violencia y algo que la persona no desee, va a estar contextualizado en un tema de violencia, ¿no? Entonces, o de hostigamiento o de acoso, ¿no? Entonces, algo que a mí me genere, ¿no? A mí que yo lo estoy recibiendo, me genere humillación, o genere que desmedra, o genere que me impacte de manera negativa, o que me afecte, o que me dañe, ¿no? Y yo pueda tener la capacidad de decirle, no me gusta, no me agrada lo que me estás diciendo, y tú continúas con eso, entonces sí podemos hablar de un contexto de hostigamiento y acoso laboral. Muy bien. ¿En qué se diferencia en un día a 3 días para brindar los canales de atención médica y psicológica? No, ahí vimos, decíamos, un pequeño error en relación a ello, ¿no? Cuando se inicia el procedimiento por el área de recursos humanos, tenemos un día hábil. ¿Claudia? ¿Claudia? Sí, Pati, se te escucha bien. Ok, perdón. Tenemos un día hábil para brindar canales de atención médica y psicológica y tenemos 3 días hábiles para brindar medidas de protección a la víctima. Medidas de protección, hablamos de poder preservar y cuidar la vida de la persona, ¿no? La tranquilidad de la persona quien se atrevió a presentar una queja. Hay un pequeño error. Entonces, era un día hábil en temas de brindar ayuda médica y psicológica y 3 días hábiles en brindar medidas de protección a la persona, ¿no? Por ejemplo, puede pasarle que se entera definitivamente y porque es comunicada la otra parte de que va a iniciarse un proceso o ya bueno, esto se inicia más en la etapa número 2 de investigación, donde ya es comunicada a la persona porque ambos tienen un plazo para presentar sus medios probatorios, pero de repente previo a eso la persona ya se enteró de que la persona presentó ya su queja, su denuncia, ¿no? Entonces comienzan las amenazas, comienzan las llamadas reiterativas, ¿no? Entonces, estos son en este espacio es que el recurso humano tiene la potestad de establecer los medios probatorios, los medios de protección para resguardar a la víctima, ¿no? En relación a eso, ¿no? Y buscar los medios. Ahora, claro, de repente ahora en este contexto nosotros no hay este contacto físico, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en cuarentena y cada cuánto tiempo vamos vamos a irnos ya reincorporando a nuestro lugar de trabajo, ¿no? Entonces, claro, las medidas de protección terminan siendo totalmente positivas porque no hay esta cercanía, pero sí podría haber otras maneras en que el posible hostigador o acosador comience a amenazar
a la víctima, y entonces hay que buscar de qué manera podríamos proteger a la víctima para que continúe con el proceso de investigación, porque podría pasar que la víctima opte por retirar también su denuncia o queja, ¿no? Perfecto, muchas gracias Patti, muchas gracias a todos los participantes. Tenemos bastantes preguntas todavía en el espacio de conversación. Vamos a resolverlas y vamos a enviarles a cada uno de sus correos, no se preocupen. Patti, si deseas terminar, por favor. Sí, claro. Bueno, agradezco nuevamente la invitación sobre esto. Solamente les dejo con una reflexión final, que realmente a través de una pregunta, ¿no?, que es importante que nos lo hagamos, ¿no? ¿Cuáles serán a partir de ahora, ¿no?, los principales retos que tendremos que asumir nosotros en relación a este tema para ser los gestores de cambio en nuestra organización? ¿Cuáles son esos retos, ¿no?, en este contexto, con esta realidad, con esta situación estresante que vivimos, y cómo un poco gestionar desde nuestros espacios y de lo que hoy nos toca vivir también para, en este hoy mundo diferente que quisiéramos brindar para todos, ¿no? ¿Cómo podríamos gestionar estos espacios libres de violencia dentro de nuestro entorno de trabajo? Hoy nos toca ser gestores de cambio y protagonistas también en esta realidad. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias Patti nuevamente, gracias a todos ustedes por haber participado de esta Semana de la Seguridad que preparamos para ustedes. Esta fue la tercera charla en la semana. Gracias por la gran acogida y participación. No sin antes terminar que el día de hoy a las 3 de la tarde tenemos un webinar donde vamos a conversar acerca del plan de retorno laboral, tan importante también para el tema de prevención de salud mental, que forma parte de ese soporte que nosotros como Marsh les brindamos a ustedes. Los esperamos hoy día y gracias por la participación el día de hoy. Muchas gracias.